La noche más reciente de Ciudad Lejana prometía ser una de las más intensas para sus seguidores, y la serie turca no defraudó a nadie. Desde el primer instante, la trama avanza con una fuerza dramática que atrapa al espectador y no lo suelta hasta el último segundo de emisión. Lo que comenzó como una historia de secretos familiares y matrimonios forzados, ha ido evolucionando hasta convertirse en un relato que combina pasión, traición, honor y las consecuencias de las decisiones que se toman cuando el corazón manda más que la razón. Y en este capítulo 15, todos esos ingredientes explotan de forma simultánea, dejando al público con la boca abierta ante los giros que va tomando cada una de las historias entrelazadas. La boda de Serrín es, sin duda, el eje central de todo lo que ocurre en la primera parte de este episodio, y su desarrollo merece un análisis detallado. Desde hacía semanas, la relación entre Serrín y Kaya había ido acumulando una tensión que resultaba casi insoportable para el espectador. Dos jóvenes que se aman profundamente pero que se ven separados por las obligaciones impuestas por sus familias, por los compromisos sellados sin consultarles, por una tradición que en muchas ocasiones aplasta los sentimientos individuales en nombre del honor colectivo. La familia de Sedat había formalizado la petición de mano de Serrin, y la boda estaba fijada para el día siguiente. Para Kaya, esa noticia fue como un golpe directo al pecho. No pudo contenerse. Su reacción fue visceral, impulsiva, completamente descontrolada. Acudió a la casa de Serrin sin pensar en las consecuencias, y en un arrebato de rabia que no pudo frenar, destrozó el coche de la familia de Sedat. Ese acto lo decía todo sobre el estado emocional de un hombre que sabe que está a punto de perder a la persona que más ama, y que no encuentra ninguna salida aceptable dentro de los límites que le impone su entorno. El día de la boda llegó cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Serrín estaba en su habitación, preparándose para una ceremonia que no deseaba, para unirse a un hombre al que no amaba, para dar el sí quiero en una mentira que la condenaría de por vida. Kaya, por su parte, tomó la decisión más arriesgada de su vida: infiltrarse en la celebración disfrazado de repartidor. Es un gesto que en la cultura mediterránea, tan dada a los amores prohibidos y a los gestos grandiosos, resuena con una fuerza particular. El amor que se disfraza, que cruza puertas prohibidas, que desafía al protocolo familiar para llegar hasta quien se ama. Así, con ese disfraz y con el corazón desbocado, Kaya logró llegar hasta la habitación de Serrín. Y en ese instante de encuentro íntimo, alejados del ruido de los invitados y de las exigencias de sus respectivas familias, tomaron juntos la decisión que cambiaría todo: huir. Kaya se llevó a Serrín antes de que pudiera pronunciar los votos que la atarían para siempre a Sedat. Fidan fue quien descubrió el caos primero. Cuando fue a buscar a Serrín para la ceremonia, encontró la habitación vacía. Ese vacío lo decía todo. Sedat, que presenció la escena, no tardó ni un instante en comprender qué había pasado. Estaba convencido de que Kaya la había secuestrado. Con la ayuda de Kadir, Kaya había llevado a Serrín a una casa apartada, lejos del alcance de sus familias, dispuesto a impedirlo todo. La desaparición de la joven desató el caos absoluto. La mansión se convirtió en el centro de reunión de todos los implicados, nerviosos, alterados, buscando respuestas que nadie quería dar. Cian, que en ningún momento podía mantenerse al margen de lo que afectaba a los suyos, logró hablar con Kaya. El joven confirmó que era él quien se había llevado a Serrin, y dejó bien claro que no estaba dispuesto a dar marcha atrás, ni un paso, ni una concesión. Para Kaya, retroceder en ese momento hubiera significado rendirse a una vida entera de arrepentimiento. Serrin, todavía sacudida por lo que acababa de vivir, planteó una solución que revelaba cuánto dolor llevaba acumulado dentro. Propuso mentir a sus familias, decirles que se había marchado porque tenía miedo, que nadie la había llevado a ningún sitio. Era una salida que intentaba proteger a Kaya, pero también una manera de no enfrentarse de golpe a todas las consecuencias de lo que habían hecho. Mientras tanto, un grupo de hombres se presentó en la mansión de los Albora para provocar una revuelta, alegando que Shahin no había recibido lo que le correspondía por derecho. La presión externa se sumaba así al caos interno, y la familia entera se veía rodeada de frentes abiertos por todos lados. En un momento de distensión dentro de la casa apartada, Kaya se quedó dormido.
Serrin, que seguía debatiéndose entre sus sentimientos y el peso de la situación, intentó aprovechar ese instante para escapar. Pero él se despertó a tiempo, la alcanzó antes de que pudiera marcharse, y en ese momento de máxima vulnerabilidad para ambos, hizo lo que llevaba tanto tiempo queriendo hacer, le pidió que se casara con él. Serrin, exhausta, desbordada por sus propias emociones y agotada de resistirse a lo que su corazón le decía desde hacía tanto tiempo, aceptó. Ese sí, dado en la intimidad y sin testigos, fue quizás el más auténtico de toda la historia. Mientras todo esto sucedía, Alia vivía su propio torbellino. Se encontró inesperadamente con Cian a la salida de casa de Mine, y la situación resultó incómoda desde el primer segundo. Ella le preguntó qué hacía allí. Él intentó restarle importancia, asegurando que pasaba por la zona y quería recogerla. Pero Alia no es una mujer fácil de engañar, y algo en esa explicación no terminó de encajar. La desconfianza que ya había comenzado a germinar en episodios anteriores, cuando escuchó por casualidad en el hospital una conversación entre Mine y Sihan, en la que él le pedía que despidiera al doctor Ugur, seguía creciendo en silencio, alimentada por cada pequeña inconsistencia, por cada detalle que no cuadraba. El doctor Ugur, por su parte, continuaba haciendo preguntas que resultaban cada vez más incómodas para todos. Sus dudas sobre Boran y sobre Sihan le hacían sospechar que detrás de la historia de esa familia todavía había secretos que nadie había sacado a la luz. Sihan, molesto por la cercanía del médico con Alia, intentó apartarlo de la manera que consideró más discreta, ofreciéndole un puesto importante en un hospital de Diyarbakir. Pero el doctor Ugur rechazó la propuesta, y con ese rechazo dejó claro que no tenía intención de desaparecer. En paralelo, el plan que Sihan había puesto en marcha para descubrir quién estaba filtrando información comenzó a dar sus frutos. Organizó varios cargamentos desde distintos puntos, limitando los detalles solo a su círculo más cercano, convencido de que si los gendarmes volvían a intervenir, por fin sabría quién era el topo. Y así ocurrió. Las sospechas acabaron recayendo sobre Halis, al descubrir que fue él quien había filtrado la información sobre el cargamento. Sin embargo, Halis negó cualquier implicación y aseguró que todo era una trampa. La verdad, como casi siempre en esta familia, seguía siendo una niebla que nadie conseguía disipar del todo. Fue durante la fiesta de aniversario del hospital, cuando todo explotó. Alia, que ya cargaba con el peso de sus dudas y de sus miedos, descubrió allí que la relación entre Sihan y Mine iba mucho más allá de lo profesional. Esa revelación removió todo lo que sentía por él, esa mezcla contradictoria de resentimiento, dependencia, atracción y desconfianza que define su vínculo desde el principio, y lo que vino después fue inevitable. Alia se enfrentó a Sihan con una frase que resumía con una claridad brutal toda la profundidad de su sufrimiento. Le dijo que no le importaba que tuviera una amante, sino que le mintiera. Esas palabras marcaron un antes y un después entre ambos, dejando la relación suspendida en un filo peligroso, al borde de una ruptura que nadie se atrevía aún a nombrar del todo. Cian intentó defenderse. Aseguró que su relación con Mine terminó justo después de la boda, pero sus explicaciones no consiguieron aliviar el dolor de Alia. Para ella, el problema ya no era simplemente la existencia de otra mujer en la vida de su marido. Era algo mucho más profundo, las mentiras constantes, los secretos que habían marcado ese matrimonio desde el primer día, la sensación de estar construyendo algo sobre un suelo que nunca había sido sólido. Nare, mientras tanto, vivió una noche que la dejó destrozada. Oscan, dominado por el alcohol y por unos celos enfermizos que lo consumían, perdió completamente el control e intentó propasarse con ella. El miedo se apoderó de Nare, que se vio atrapada en una situación que parecía no tener salida. Sin embargo, antes de que ocurriera algo peor, el hombre terminó desplomándose y quedándose dormido por efecto del alcohol. Aprovechando ese instante, Nare logró escapar, todavía en shock, todavía temblando por lo que había estado a punto de ocurrir. La tensión dentro de la familia alcanzó un nuevo pico cuando Sadakat decidió intervenir con una brutalidad calculada. Dispuesta a separar definitivamente a Alia de Sihan, le lanzó un ultimátum que sonaba casi como una condena: el divorcio y la libertad, pero la condición era devastadora.
Le dijo que podía divorciarse y ser libre, pero que el niño se quedaba con ellos. Esa frase obligó a Alia a enfrentarse a la decisión más dolorosa de su vida. Elegir entre su propia libertad y su hijo es una disyuntiva que no tiene respuesta fácil, y el peso de ese momento se percibió con una intensidad física que dejó al espectador sin palabras. Kaya y Serrin, ilusionados con ese futuro que por fin parecía posible, se dirigieron al registro civil con Alia y Kadir como testigos, dispuestos a darse el sí quiero de manera oficial y definitiva. Pero sus planes fueron truncados de forma violenta, cuando los hombres de Sedat interceptaron su camino. Lo que debía ser el inicio de una nueva vida, se convirtió en una pesadilla. En medio del caos, Sedat tomó a Alia como rehén, provocando un enfrentamiento desesperado que nadie había previsto. Shaheen intervino para salvarla, pero durante el forcejeo disparó accidentalmente al padre de Sedat. Tras ese dramático incidente, Shaheen fue arrestado. Serrin, completamente destrozada, se vio obligada a regresar a casa junto a su madre. Sian, sin embargo, no pensaba abandonar a su hermano. Desde el calabozo, Shaheen recibió su promesa más firme. Le dijo que lo sacaría de allí. La situación en Ciudad Lejana no podía ser más explosiva. Cada personaje está atrapado en sus propias contradicciones, en sus propias lealtades, en el espacio que existe entre lo que desea y lo que le permite su entorno. Alia sigue debatiéndose entre un matrimonio que no eligió y los sentimientos que va desarrollando a pesar de todo. Kaya y Serrin han apostado por el amor a costa de consecuencias que aún no conocen del todo. Shaheen paga un precio altísimo por defender a quien ama. Y Sihan, en el centro de todo, mantiene una fachada de control que cada vez se agrieta más. Todo apunta a que los próximos episodios serán todavía más intensos. Con Shaheen detenido, la relación de Alia y Sihan en crisis, y la boda de Kaya y Serrin interrumpida de la manera más violenta posible, queda mucho por resolver. Y mientras el público espera ansioso las próximas entregas, surgen preguntas que no dan tregua. ¿Conseguirá Sihan sacar a Shaheen de la cárcel? ¿Tomará Alia la decisión más difícil de su vida para conservar a su hijo? ¿Podrán Kaya y Serrin encontrar finalmente un camino libre para estar juntos? Si esta historia te tiene tan enganchado como a nosotros, no olvides dejar tu comentario contándonos qué personaje te parece más valiente en este momento. Dale like si crees que Sian conseguirá cumplir su promesa, y suscríbete para no perderte ningún análisis de los próximos capítulos de Ciudad Lejana.